Soy de Paraguay con Economía a Mil. Economía a Mil es presentado por Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa. Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000 por Radio 1000. Pasaron 5 minutitos de las 13 de hoy, lunes 5 de agosto de 2022. Un día para mí frío. No sé para el resto de la gente, yo soy luego friolenta, suelo venir luego muy abrigada. Para la gente que nos ve por el canal de YouTube 1000 Noticias, ya me pueden ver. El que está muy diferente y raro es Alfredo Pereira. No sé si está desabrigado, le falta algún accesorio. Sí, así es. ¿Cómo estamos, Alfredo? Muy buenas tardes, Príncipe. Muy buenas tardes. Saludos a la audiencia. Más hermosa de lo normal. Ahora no tenés anteojos. O sea que me olvidé mi anteojo y estoy agrandando eso, la letra del WhatsApp, agrandando la... Ahí la gente ya puede dimensionar qué edad tenés, Pope. No sé qué me pasó. La edad pero también te olvidaste. Al salir a la calle dije, veamos, qué nublado se ve el día. Decía yo, qué raro está el día, decir a mi anteojo. ¿No? Pero estamos bien, Príncipe, estamos viendo este hermoso panorama. ¿En serio ves algo, Pope? A través del ventanal, como se suele decir. Y sí, no puede con su genio. Eso sí, no dejaste, ¿verdad? Pero obviaste todas mis preguntas y ignoró. No, y aparte yo creo que la audiencia se extraña que no haya, por ejemplo, una música de entrada, ¿verdad, Josema? Le censuraron a la audiencia en sus anhelos. No, ahora Josema, me vuelve a hacer lo mismo y va a ser José Manuel. No sé qué prefiere Josema, ¿verdad? Hablando de Josema, hola Josema, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Ah, mira, corazoncitos, igualmente. También trabaja del otro lado Priscila, Mirna, los compañeros que hacen posible la transmisión vía el canal de YouTube 1000 Noticias AM. Estaba Rodrigo, Cristian, Lorenzo, así que también estamos todo el equipo. Y quiero darle la bienvenida a nuestra compañera, que su presencia no es tan habitual, pero la solemos estirar cada tanto y... le agradecemos por estar. ¿Cómo estamos? Cindy Romero, ella es ingeniera y forma parte del plantel de la consultora MF Economía e Inversiones. Hola, buenas tardes, Prince. Buenas tardes a todos. Súper bien y feliz de volver a estar aquí. Me dicen que hay un problema con el micrófono, ¿verdad? No se está copiando. Ahora prueba, porfa, Cindy. ¿Ahora? Bueno, vamos a recapitular. ¿Cómo estamos, Cindy? Bueno, buenas tardes, Prince. Súper bien y feliz de volver a estar acá con ustedes. Hoy vamos a hablar sobre las perspectivas agrícolas y estamos esperando la presencia de un invitado, Alfredo Pereira. Así, hoy va a estar con nosotros Hugo Pastor, él es director ejecutivo de la Cámara Paraguaya de Exportadores, Productores y Comercializadores de Oleaginosas. Un poco para ver también las perspectivas, digamos, agrícolas en el sentido de poder hacer una especie de repaso de lo que ha sido en gran medida, digamos, los resultados de la safriña, tanto de la soja como del maíz. Por otro lado, cómo ha ido el desempeño, digamos, de la campaña del trigo.
una campaña tan importante para el país, ¿verdad? Y para la agricultura, digamos, para el productor, el comercio, etcétera. Y bueno, ahora que debería estar empezando, digamos, la campaña de la soja, en especial, digamos, de la siembra, y que él nos pueda comentar justamente el panorama de cuál es, digamos, un poco la expectativa que se tienen alrededor de las hectáreas que se van a sembrar. Por otro lado, también cómo están influyendo los costos, las precipitaciones, el clima, cómo acompaña. Entonces, estamos esperando que llegue don Hugo para poder empezar justamente a interrogarle sobre todos estos Tenemos estos una temas. batería de preguntas, así que con seguridad vamos a sacar muchísima información de una persona que conoce, pero tiene una vasta experiencia en el sector. Y le quiero dar y enviar muchos saludos a nuestro fiel oyente Mario Canela, que también te da la bienvenida, Cindy. Así que quiero decirte que Mario Canela todos los días a las 13 está ahí pendiente escuchando. ¿En serio? Qué Sí. gusto. Ay. Bueno, ahí llegó, está con nosotros Hugo. Hugo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes, como siempre. ¿Qué tal el frío afuera, Hugo? Está bien. ¿A vos te gusta este clima? Sí, me gustaría más con sol, ¿verdad? Bueno. Y la verdad que hoy quiero que llueva ya, ¿verdad? Necesitamos lluvia, por eso vamos a hablar Eso vamos a hablar durante un después. rato, ¿verdad? Le recuerdo a la gente que Hugo Pastor es director ejecutivo de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas, CAPECO. Así es. Hugo, o sea que tenemos una novedad en el programa. Mira, ahí estás ya en vivo Bueno, muy desde, bien. desde YouTube, Sí. así que también desde hace 2 semanas que todo este contenido, digamos, no solamente está en Spotify para que sea escuchado en formato podcast, sino que también la radio también nos provee el material audiovisual para que la gente lo pueda también Ver por nuestro canal, por nuestro Economía canal. a Y- Mil. Y de hecho, para la próxima vez que estamos ya comprometer, ahí también nosotros también nos comprometemos Sí. ahí trayendo unos gráficos y para que también puedan acompañar el discurso, digamos, material de apoyo. Bueno, Así felicitaciones por estos avances que están teniendo, crecimiento. Gracias, Hugo. Y nosotros destacar por sobre todo la presencia de personas como vos que también vienen a sumar al programa y sobre todo a expandir muchos de los conceptos que a veces uno capaz y está incorporado pero no desconoce en su profundidad, ¿verdad? Y que terminan ayudando al crecimiento y obviamente al desarrollo del país. Así que muchas gracias también. Un gusto realmente. Hugo, y si te parece, pensábamos hacer una especie de bisagra, hacer primero un pequeño repaso de algunos resultados de las campañas, tanto quizás de manera más rápida, lo que ha sido la safriña, ¿verdad? En particular del maíz y de la soja. ¿Cómo fue esta campaña también del trigo, que es tan importante, digamos, como decíamos, para la economía del país, para el suelo, para los agricultores, y que de repente tampoco se conoce, ¿verdad? No sé, ¿podemos empezar por la safriña? Vamos, dale. Bueno, safriña de maíz probablemente se alcanzó un área, tal vez no récord, pero sí una de las más importantes en términos de la cantidad de hectáreas que se sembraron este año. En suelos que en general estaban con mucha comida, digamos, por todo el fertilizante que se había usado para la soja y que por la cuestión de lo dramática que fue la campaña de soja, ese fertilizante quedó en el suelo. Al inicio fue una campaña que tuvo sus traspiés en términos de clima, pero luego empezamos a tener precipitaciones bastante regulares, con un suelo bien nutrido, clima benigno, y los temores de heladas a fines de mayo, que había un pronóstico que finalmente, por suerte, esas heladas no llegaron, tampoco en junio. Entonces, realmente en términos de productividad, rendimiento por hectárea, hemos tenido una muy buena campaña. ¿De cuánto estamos hablando, Hugo? Y Cerca de 5.000 puede ser. mira, creemos que debería estar por encima de ese promedio, ¿verdad? En la producción como un todo, nosotros en la CAPECO estimamos inicialmente algo entre 5 y 5.5 millones de toneladas, y tal vez pueda ser algo inclusive un poquito superior, ¿verdad? Pero tuvimos en algunas regiones problemas con la calidad. Alto Paraná Sur, partes de Itapúa, regiones de Cazapá, Guairá también, ¿verdad? Tuvieron problemas con muchos días nublados, exceso de humedad, y eso produjo enfermedades a la planta que afectó eso a la calidad del grano. El rendimiento fue bueno,
pero la calidad sí está un poquito comprometida, principalmente pensando en lo que es el mercado saliendo por el río, para ir, bueno, fuera de lo que es la región acá, digamos, nuestro principal destino, que es el Brasil, ¿verdad? Si tomamos como una línea divisoria la ruta PI02, de ahí para el norte en general tuvimos buen rinde y buena calidad también, ¿verdad? Entonces, bueno, en algunos casos se van a poder hacer algunas mezclas para padronizar la calidad, y en otros casos, bueno, se van a tener que hacer negociaciones a un padrón de calidad distinto. Y tenemos un consumo local que es cada vez más importante, las industrias alcoholeras, que son jugadores cada vez más importantes en lo que es el consumo del maíz, más bueno en lo que es producción de etanol, podemos decir, ¿verdad? para la producción de etanol, exactamente, ¿verdad? Y luego tenemos lo que ya es el consumo para ración animal, ¿verdad? Cerdos, pollos, o aves en general, ya sea para carne o para huevos, lechería, en fin, todo lo que es confinamiento para producción de carne. ¿Verdad? En fin, tenemos realmente un consumo interno importante, que bueno, a veces es un poquito más flexible en términos de calidad, pero también hay, particularmente para el ganado menor, es muy sensible también, que tiene que ser un maíz muy sano, porque si no, bueno, Claro. de vuelta, un plantel de ponedoras o de pollos de engorde son muy sensibles a cualquier tipo de toxina que pueda existir, ¿verdad? Y en materia de precio, Hugo, ¿cómo estuvo la cotización? Y los precios están siendo razonablemente buenos, ¿verdad? No están en los máximos que se llegaron a tener en su momento, pero los precios son buenos. En su momento el productor ha hecho algunos compromisos anticipados, pero siempre el maíz es un cultivo de riesgo, justamente por las experiencias que venían las heladas, comprometían mucho la calidad, y eso, bueno, generaba luego problemas de cumplimiento con los contratos, ¿verdad? En las especificaciones de calidad, ¿verdad? Hoy en día tenemos dos frentes, realmente se está trayendo mucho maíz para salir por vía fluvial, se está exportando ya por vía fluvial, y de vuelta a Brasil, que está teniendo también digamos, hay un tráfico muy importante, ¿verdad? Hoy, de una vez más, estamos poniendo a prueba nuestra logística terrestre, ¿verdad? Que trabajamos al límite de la capacidad. Ahí tenemos un problema de infraestructura, que ya lo hemos charlado algunas veces, ¿verdad? Pero vale la pena insistir en el tema. Tenemos un problema de infraestructura, no solamente de tener un puente entre Ciudad del Este y Foz, o un cruce de balsas entre Puerto Indio y Santa Elena, o un cruce de balsas entre Saltos del Guairá y Guaira. Tenemos problemas de infraestructura en las instalaciones a ambos lados, ¿verdad? Y particularmente, por ejemplo, en Saltos del Guairá se acaba de colocar una segunda balsa con la intención de aumentar el flujo, pero el cuello de botella está en la capacidad que tiene la instalación de la Receita Federal en Guaira. Ellos tienen una capacidad máxima de camiones por día, por instalación y principalmente por recursos humanos, ¿verdad? Y ahí obviamente no hay intervención, pertenece a otro gobierno. Claro, pero de vuelta, estamos en permanente contacto con nuestros pares, digamos, en términos de todo lo que es la cadena que hace a ese flujo, insistiendo en que es necesario reforzar realmente la cantidad de gente. Y ahí, bueno, el Ministerio de Agricultura en el Brasil tiene problemas para poner más gente, en fin, bueno, estamos en permanente contacto para buscar agilizar, porque hay mucho producto, ¿verdad? Hay mucho producto que tiene que ir para allá, ¿verdad? Y ahí se puede estimar no sé cuál sería la diferencia, digamos, entre aquel maíz exportado y el maíz que queda para consumo interno. Bueno, depende mucho ya de si hablamos de algunas diferencias de calidad, ¿verdad? A igualdad de calidad, el mercado interno tiene sus pros y contras muchas veces, ¿verdad? El pro es que es muy fácil de entregarlo, la logística es relativamente más ágil, pero tiene limitaciones en cuanto a la máxima capacidad de recepción. Ya cuando hablamos de una logística por vía fluvial, es mucho más volumen, es mucho más rápido, los tiempos de pago son muy rápidos, pero por otro lado es muy exigente en la calidad. Y Brasil es un intermedio entre ambos, ¿verdad? Tiene estas dificultades de logística que habíamos hablado, algún atraso en términos de pago, no es tan exigente en cuanto a calidad. Entonces, bueno, realmente hay vías de salida para cada caso, digamos, ¿verdad?
va a ser importante el flujo, mantener el flujo, pensando en que más adelante se tienen que tener los espacios de almacenaje disponibles para recibir la futura campaña de soja, ¿verdad? Hoy en día, ya en el final de la campaña, hoy se puede decir que ya se terminó la cosecha de la safriña de maíz, pero en el final llegamos a tener problemas de demoras en los silos porque estaban llenos. Y muchas veces no es solamente el problema de la capacidad estática en sí, sino la capacidad de procesamiento, ¿verdad? Que bueno, tiene que pasar por los secaderos, por las prelimpiezas. Y bueno, eso requiere tiempo y teniendo tanta presión de entrega, bueno, esa logística, digamos, hubo un momento en que se resintió un poquito, pero bueno, finalmente terminó dando abasto. Y si pasamos ahí entonces Hugo, a la safriña de la soja, podemos decir que fue fundamentalmente también positiva, en gran medida ¿Cuál eso, evaluación? y en gran medida creo que vos había comentado la vez pasada, fue muy importante, perdón, por el hecho de las semillas. Correcto. La safriña de soja permitió garantizar la disponibilidad de semillas de buena calidad para arrancar la campaña ahora en esta primavera que empieza de aquí a poco, ¿verdad? Oficialmente el periodo de siembra, de acuerdo a las normas del SENAVE, el vacío sanitario, digamos, termina el 31 de agosto. A partir del 1 de septiembre oficialmente está autorizada la siembra de soja. Pero bueno, todavía es muy tímido, muy tímido el arranque porque faltan buenas lluvias que realmente recompongan la humedad en el suelo, ¿verdad? Alguna que otra región donde tuvieron algún chaparrón un poco más importante, eventualmente la gente pudo haber iniciado la siembra. Tenemos todavía temperaturas muy frescas, entonces eso también hace que la temperatura fría hace que el crecimiento sea más lento, ¿verdad? La soja es un cultivo que le gusta el sol, el calor, la humedad, ahí crece con mucho más vigor, ¿verdad? Entonces yo creo que a medida que vayamos teniendo más precipitaciones se va a ir afianzando lo que son los trabajos de siembra, ¿verdad? Pero volviendo al tema de la safriña, sí, el área no pudo ser todo lo que se hubiese querido porque justamente todavía teníamos lluvias muy irregulares en ese periodo que era ahí durante febrero. Recordemos que todavía estábamos con lo que eran los efectos de esa sequía que habíamos tenido, ¿verdad? Entonces realmente las buenas lluvias empezaron un poquito más tarde, lo cual limitó la ventana de siembra que se tuvo para la safriña de soja. Pero después, ¿verdad? Al igual que sucedió con el maíz, a partir de que empezaron las lluvias, el clima fue acompañando realmente, ¿verdad? Y aquellos que tuvieron la oportunidad de sembrar soja safriña tuvieron buenas, razonables cosechas, digamos, para lo que es la safriña, ¿verdad? Y normalmente en un mercado que iba acompañado de buenos precios, pero que en la mayoría de los casos realmente la producción se usó o para uso como semillas o para honrar compromisos que habían quedado sin poder ser cumplidos de la zafra normal, digamos. Sí, correcto. Y ahí se puede decir, Hugo, se estima que es la zafra, la soja, 3.500.000 hectáreas, más o menos en promedio. Correcto. ¿Y la safriña cuántas hectáreas sería aproximadamente? Y estimamos que este año se habrán alcanzado unas 400.000 hectáreas más o menos, ¿verdad? En promedio, si comparamos años anteriores, ¿cuánto? Y hubieron años en que fue inclusive un poquito más, ¿verdad? También años de que ha sido un poquito menos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Si el productor tiene una muy buena campaña sojera donde tiene compromisos totalmente cumplidos y tiene mucho volumen para negociar, agronómicamente es mejor cambiar de cultivo, no repetir soja sobre soja, ¿verdad? Se hace en una pequeña escala, más que nada por el tema de la producción de semillas, que entonces un grano que se cosecha en mayo tiene que ser almacenado solamente hasta septiembre y en una condición de clima por lo general más fresco. Pero si uno va a usar un grano que se cosechó en enero hasta septiembre, donde tenemos muchísimo calor de por medio, entonces hay que cuidarle mucho más a ese grano, ¿verdad? Entonces, agronómicamente, de vuelta, ¿verdad? Es mejor usar otro tipo de cultivo, ¿verdad? Ya dependiendo de cuándo se cosecha esa soja de primavera-verano, es o hacer maíz, o hacer trigo, o directamente hacer algún cultivo de cobertura con avena, abonos verdes, en fin. Tiene otro... El productor maneja otro criterio en estos casos, ¿verdad? Pero cuando pasa un año como este, donde hay un concepto de necesidad realmente, ¿verdad? Por contratos incumplidos, por financiamientos que no pudieron ser honrados, por necesidad de garantizar la semilla,
hubo intención de hacer eventualmente más, pero la falta de lluvias no permitió y bueno, finalmente terminó haciendo más maíz el productor. E incluso, como vos comentabas, tenía quizás ya los incentivos de los fertilizantes puestos en una tierra más... Fertilizantes y en general todos los defensivos, ¿verdad? Todo lo que es la parte de agroquímicos probablemente ya lo tenía en el depósito, ¿verdad? De hecho, eso se va a repetir para esta campaña también, ¿verdad? Muchos de los insumos quedaron de la zafra pasada, que no fueron utilizados, entonces el productor eso ya lo tiene en el depósito listo para las necesidades que tenga esta campaña, ¿verdad? Hugo, y entrando un poquitito al trigo, que tengo entendido que ahora también se está cosechando. ¿Cuáles son? ¿Ya hay algunos números sobre la producción? ¿Cómo fue esta campaña de trigo? Bueno, efectivamente la cosecha está también iniciando muy tímidamente todavía. Los primeros informes tenemos de rendimientos buenos, digamos, arriba de los 2.500, 2.800 kilos por hectárea, con buena calidad. Por el momento, ¿verdad? Hubieron algunos eventos de heladas que afectaron a algunas regiones, las zonas bajas principalmente, y puntualmente en ciertas regiones en el noreste de Itapúa, la zona de Capitán Mesa, Carlos Antonio López, por ahí, que son regiones que normalmente presentan las temperaturas más bajas cuando tenemos eventos de mucho frío, ¿verdad? Y creemos que vamos a tener una campaña que va a cubrir suficientemente lo que es la necesidad interna y tendremos algún excedente también para exportación, ¿verdad? Pero de vuelta, el área de trigo viene trancada, digamos, ¿verdad? Ha caído algún de los máximos que tuvimos algunos años atrás y hoy está como en una plataforma tipo como que lleva una meseta abajo, ¿verdad? Esperamos que eso, bueno, se revierta en el corto plazo, ¿verdad? En estas próximas campañas recupere nuevamente el ánimo del productor para volver a aumentar el área de siembra, ¿verdad? ¿Existe la explicación de por qué ese comportamiento hubo? Y fue mucho un mix de resultado económico, de clima adverso. El año pasado tuvimos una serie de heladas que afectaron mucho tanto al maíz y luego posteriormente al trigo. Entonces son cultivos de más riesgo, ¿verdad? Entonces, bueno, realmente se están haciendo estudios para ver qué prácticas de manejo se podrían implementar para minimizar los riesgos. Pero bueno, esos son trabajos que llevan tiempo y bueno, esta campaña probablemente sea una campaña que somos optimistas de que se van a sacar en general buenos resultados, ¿verdad? ¿De cuánto más o menos estamos hablando? Y el área probablemente no alcanzó las 400.000 hectáreas, está ahí por ahí cerca, y veremos si llegamos a una producción acumulada de alrededor de 800.000, 900.000 toneladas. Ahora, unas 800.000 toneladas darían un excedente de exportación de más o menos 150.000 toneladas más o menos, ¿verdad? Que es relativamente poco, ¿verdad? Para lo que llegamos a hacer en el pasado. ¿Qué les parece si marcamos acá una pausa? Sí, quizá agregar ¿O querés cerrar con esto? Porque después yo quería entrar ya en la parte de las perspectivas. Por porque eso, esto va a marcar el año 2023. Quizás es bueno recordar nomás ahí, lo importante que es un cultivo, porque sobre todo que Paraguay es un país subtropical y que haya tenido, digamos, el desarrollo de este tipo de cultivo del trigo en el invierno, creo que habla muy bien, digamos, de nuestra ingeniería agropecuaria o lo que es el hacer, digamos, el productor. Y encima Hugo una vez comentaba también lo importante que es, digamos, de al rotar y lo bien que puede hacer un trigo, digamos, en preparación, digamos, a lo que es la soja. Y creo que, si mal no recuerdo, incluso hablaste que como genéticamente hay todo un trabajo de que este trigo sea precoz, o sea, anticipado para que dé lugar al cultivo principal, que sería la soja. Bueno, va en línea con lo que te decía antes de las prácticas agronómicas de ir rotando siempre cultivo, ¿verdad? Soja, trigo, en el siguiente año hacer soja y eventualmente algún abono verde. O sea, tratar de que el suelo esté cubierto no siempre por la misma rotación de especies o la misma secuencia de especies, ¿verdad? Y en el sentido de la tecnología, bueno, Capeco tiene un programa ya de varios años originalmente era con el Ministerio de Agricultura, luego con el IPTA y con el INVIO,
de desarrollo tecnológico, las variedades que más se siembran en Paraguay son variedades que han surgido de este programa. Las Canindé, las Itapúa, son variedades que se han desarrollado dentro de lo que es este programa de mejoramiento. Se sigue trabajando dentro de ese programa. Este miércoles tenemos en Capitán Miranda un día de campo. Aprovecho y le invito a la audiencia que nos escucha a la mañana en el IPTA de Capitán Miranda. Vamos a tener un día de campo con todas las experiencias que se están llevando adelante en la investigación y desarrollo tecnológico del trigo. Y realmente sí, Paraguay como país tropical, subtropical, es el único en el mundo que tiene excedentes exportables y se autoabastece, ¿verdad? Entonces realmente ese es un trabajo encomiable y que es importante que lo mantengamos, porque bueno, las variedades necesitan ir renovándose también, en términos de productividad, en términos de manejo, en términos de ciclos de cultivo, etcétera. Hugo, para que la gente de repente interesada quiera saber más datos, detalles de esto que estás hablando, del desarrollo, de las prácticas y demás, ¿dónde puede obtener más información? Bueno, en la página web de Capeco hay información sobre el programa de trigo, y si no, es con nuestra asesoría agrícola, ¿verdad? Que está liderada por el ingeniero Luis Enrique Valdique Cubilla y con su asistente, que es la ingeniera María Luisa Ramírez. Pero en la Capeco, en la página pueden encontrar todo. En la Capeco se encuentra información. Que María Luisa está estudiando, ¿verdad? María Luisa está en Argentina haciendo un posgrado en este momento a full ahí. Saludos para ella entonces. Así es. Estamos en compañía de Hugo Pastore, él es director ejecutivo de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas Capeco. Ya voy a memorizarme, Hugo. Yo me comprometí todavía, hermano, le memoricé. Vos ya tenés memorizado, incorporado. Prince? Capeco. Sí, por supuesto. De memoria. Es largo el nombre. Sí, entonces es Capeco. Pero la gente quiere saber muchas veces qué es Capeco. Capeco, así que lo digo. Josema, ¿te parece si marcamos acá una pausa y a la vuelta seguimos más con Hugo Pastore? Radio ¿No sabes cómo maximizar tus ahorros? Desde Regional Casa de Bolsa te damos la oportunidad de invertir de forma diversificada desde 10 millones de guaraníes en nuestros fondos mutuos, con un rendimiento anual objetivo del 5%, sin perder acceso inmediato a tu capital y generando ganancias diarias. No existe plazos ni penalidades y podés retirar tu dinero en tan solo 24 horas. No te preocupes más y convertite en un inversionista dentro del mercado bursátil. Escribinos en contacto @regionalcasadebolsa.com.py. Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa. En esta época de sequía, Granusa, excelencia en nutrición animal. Con su línea para bovinos de carne, leche y equinos, pone a disposición de los productores técnicos altamente calificados para la elaboración de la mejor estrategia nutricional, de acuerdo con la disponibilidad de pasto y con los objetivos de cada categoría de animal. Granusa, excelencia en nutrición. Encontranos en www.granusa.com, Facebook e Instagram. Desde el lunes 5 de septiembre, llegamos para generarte todas las dudas posibles. Acompañar tus tardes con la información más precisa, las preguntas más incisivas y las ganas de reírnos un poco de ser tan serios todo el tiempo. No sabemos nada con Ruth Tuazo y Juan Quilescano, de lunes a viernes desde las 16 por Radio Bill. Contactate con nosotros al WhatsApp de la radio 0994-674-000 o a la línea baja 021-302-600. Radio Mil. Estamos escuchando Economía a Mil.
Josema, extraño las musiquitas ahí de... Parece que voy a volver a pedir, pero me tenés que pasar antes el nombre de los temas, así como hacías con Alfredo. Porque ustedes en Contubernio, obviamente, se confabulaban. Contubernio, Sí. la gente no sabe aquí lo que es Se contubernio. confabulaban entonces. Jamás. Maquinaban para evidenciar ahí mi cultura musical. Siempre se ponía una música de entrada y la otra, por ejemplo, puso Twist and Shout de los Beatles y Prince no sabía, por ejemplo. Y le Pero preguntamos hubo- qué música era y Pretty Woman. Pero tengo que defenderme, esa es la época de los 70, yo nací en los creo que hay 90. un problema generacional nomás que tenemos los viejitos con la juventud, ¿verdad? Gracias, Hugo, gracias. Puede venir todos los días. Estamos con Hugo Pastor de Capeco hablándonos sobre perspectivas agrícolas y un gusto como siempre tenerlo. Y ya nos adentramos en eso, Alfredo, porque es importante, ya que la gente tiene que saber que el sector agrícola es un componente demasiado importante, yo diría clave en el crecimiento económico y obviamente marca las perspectivas económicas y por eso vamos a tener algunos datos muy interesantes que nos va a compartir Hugo también ahora. Totalmente, y creo que todavía lo tenemos muy digamos, en la piel lo que ha sido el impacto de lo que ha sido la sequía en la campaña de la zafra anterior. Eso se ve en los números cuando uno ve, por ejemplo, el Producto Interno Bruto, con las proyecciones que se tenían de 4%, todos estos reajustes que vemos de 0, 0,2, incluso algunos con pronósticos negativos, en gran medida se debe al impacto, digamos, que ha causado la soja. Desde la consultora MF Economía e Inversiones, nosotros proyectamos para el cierre de este año 2022 una caída. Sí, del totalmente. 1%, obviamente vinculado a Es en un escenario negativo, ¿verdad? Sí. El escenario más positivo en una caída del 0,2 y en un escenario negativo de una caída de 1%, ¿no? Pero en gran medida es la soja uno de los motores principales que es interesante para la gente. De repente nos preguntaba, pero si la soja, cuando uno mira el Producto Interno Bruto, el 9% nomás es toda la producción agrícola, sí, pero si lo traslada a toda la cadena de valor en servicios financieros, lo que contaba Hugo, en transporte, industrialización, silos, o sea, toda la cadena es alrededor del 30% del Producto Interno Bruto lo que mueve el campo, digamos. Así mismo. Y en eso hubo, septiembre, como decía, empieza, 1 de septiembre, el Senado indica que podría empezar, digamos, la campaña, pero faltan lluvias. Quería hacer una reflexión antes con relación a estos datos Sí. económicos que decían ustedes. Tuvimos una visita de un representante de un organismo económico internacional. Y es interesante porque cuando tenemos nosotros la cosecha en el mes de enero, febrero, muchas veces en diciembre ya vemos cuál es la tendencia que va a tener el cultivo. Se está determinando cuál va a ser la realidad económica de todo el año. Así mismo. O sea, podemos en diciembre de este año o en enero del año que viene nosotros ya podremos tener una idea de cómo va a ser todo el 2023. Eso pasó este año, ¿verdad? Cuando no llovía en noviembre, no llovía diciembre, en diciembre el Banco Central ya sale con sus medidas económicas de emergencia, previendo todo lo que iba a pasar en este año, que es lo que está pasando ahora. Así Finalmente, que era el razonamiento que hacían ustedes recién, ¿verdad? Y Manuel siempre cuenta que en el 2000, Manuel Ferreira, el presidente de MF Economía, que justamente en el 2012, que fue esa caída tan fuerte, ¿verdad? Cuando él hacía sus proyecciones en el 2013 y con augurio unas 9 millones de toneladas en aquel entonces, y él decía, le salía crecimiento del PIB 13%. Y le decía, bueno, Una la verdad que locura, una locura, y no se imposible. animaba. Y él decía, bueno, va a crecer si todo va bien, y En la torno al soja 10. en torno al 10, decía, porque 13 ya se sentía, y después creció 13%. Sí. Pues yo tengo que hacer una aclaración, Hugo, y esto es así, automarketing, ¿verdad? Yo recuerdo que el año pasado nosotros como consultora ya habíamos anunciado el impacto que iba a tener esta caída del sector productivo en la economía y ya hablábamos de números negativos. Manuel Ferreira en noviembre, diciembre ya una suerte de vaticinio ya hacía y el Banco Central estaba todavía dudando sobre sus números de si era negativo o positivo hasta que en enero recién se Es que lanza oficialmente a Sí, decir que un ese impacto diciembre fue importante. terrible, creo que 15 ml, digamos, y creo Sí. que era del 3 de diciembre y cayó otro el 31, fue brutal, con temperatura altísima, ¿verdad? El cultivo literalmente se cocinó. Realmente eso es lo que pasó, ¿verdad? Y los que salieron un poquito mejor fue justamente en aquellas áreas que, como hablábamos recién, han hecho mejor los deberes, mejor contenido en materia orgánica, prácticas de siembra directa,
eso permitió que en el suelo se preserve un poquito mejor la poca humedad disponible, que hizo que en vez de sacar 900 kilos, a lo mejor haya sacado 1500 kilos, ¿verdad? Igual en general nadie tuvo una buena campaña en la campaña, valga el juego de palabras, en la primavera-verano, digamos, ¿verdad? Pero fue por estas cuestiones que estamos hablando, ¿verdad? Realmente se cocinó el cultivo. Y la inversión en tecnología, ya que vos estás mencionando eso nomás, Hugo, si bien no mitiga en un altísimo porcentaje, sí tiene cierto, vamos a decirle, amortigua de alguna manera el impacto de estos efectos, ¿verdad? Sin duda. Convengamos que, bueno, este ha sido una situación de características extremas, ¿verdad? Así es. Pero muchas veces tenemos periodos de menor precipitación o de temperaturas más altas, y definitivamente es un colchón, ¿verdad?, que permite que en esas situaciones de estrés, que eventualmente puedan ser más cortas, soporte mucho mejor el cultivo, sin duda. ¿La caída fue alrededor del 70%? ¿Si está cerrado? Aproximadamente. En lo que fue la primavera-verano, del 70%. Y bueno, estimamos que la safriña debe haber aportado más o menos entre 900.000 a 1.000.000 de toneladas, más o menos. ¿Y la situación financiera del sector golpeadísimo también? Realmente ahí hay una realidad. El productor tuvo una pérdida de capital. Él no solamente no consiguió cubrir sus costos, sino que se comió la cola. Literal. O sea, haciendo los números, eso es lo que resulta, ¿verdad? Entonces, a pesar de ello, en muchos casos el sector financiero ha manifestado que estuvieron sorprendidos, ¿verdad?, de cuán bien se han honrado los compromisos. Ellos pensaban que la situación podría haber sido peor y al final no fue tan mala como ellos preveían. Ahora, el sector en general queda muy descapitalizado. Entonces, era necesaria la intervención del Banco Central, dando las medidas de las 3R famosas, ¿verdad? Y eso sin duda se fueron negociando ya caso a caso entre partes, como para garantizar que el productor tenga las condiciones de acceso a créditos, de acceso a los insumos que necesita para poder encarar esta campaña y trabajando pagar las cuentas, ¿verdad? El productor lo único que pide es tiempo. No Claro. pide Subsidio. condonación, no pide subsidio, nada, ¿verdad? Simplemente tiempo para trabajar y con el trabajo pagar la cuenta. Hugo, y ya que mencionaste eso de que el productor, ¿verdad?, se encuentra más descapitalizado, ¿eso podría afectar ahora en la adquisición de fertilizantes o de algunos insumos para esta campaña? En el caso particular de fertilizantes, creemos nosotros que se dan varios fenómenos, ¿verdad? Por un lado, él queda descapitalizado. Por otro lado, un insumo que ya venía caro y que con el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania subió aún más. Y en algún momento inclusive estaba en duda la posibilidad de tenerlo en tiempo y forma para iniciar las labores. Creemos nosotros que el uso de fertilizantes para esta campaña de soja en promedio va a bajar. Se va a usar menos fertilizantes por hectárea. Por un lado, como habíamos dicho antes, el suelo está muy bien manejado y muy bien nutrido en todos estos años. Entonces creemos que eso puede ser un colchón para esta situación que se va a dar. Vemos, según nos referencian nuestros asociados, que ya para lo que es la safriña próxima de maíz y o soja en febrero, marzo del año que viene, hay más consultas de nuevo, ¿verdad? Es como que el interés está vivo, está fuerte, con esa perspectiva. Los precios han bajado un poco. Digamos, hoy el conflicto ya lleva meses de presencia y de alguna manera el comercio de estos insumos han continuado y bueno, finalmente el mercado se está lentamente reacomodando otra vez, ¿verdad? Pero sí, digamos, este cúmulo de situaciones lleva a esa decisión por parte del productor. ¿Y eso podría impactar en menores rindes entonces? Eventualmente sí, ¿verdad? Nosotros siempre decimos que el nutriente más importante es el agua. Si es que tenemos buenas precipitaciones y buena distribución de las lluvias, ese ya es un muy buen primer paso para que se tengan buenos rendimientos. Después, bueno, está obviamente la nutrición del suelo,
está la sanidad, el control de plagas, porque se pueden dar, bueno, todos los factores, pero tenemos un ataque de plagas ahí en algún momento del cultivo y se tiene que intervenir y se tiene que hacer el control, ¿verdad? No se puede desatender completamente y principalmente en aquellos factores que están bajo el control del productor. Entrar a hacer una pulverización depende del productor, ¿verdad? Él necesita tener los insumos, tener la maquinaria y actuar a tiempo cuando sean esas situaciones, ya sea plagas o enfermedades, ¿verdad? Dijiste una palabra que me llama la atención y creo que en algún momento ya habías explicado, Hugo, que no es lo mismo que llueva en el momento que se necesita, que la distribución sea la correcta. Sí. Eso es clave en ese proceso también, ¿verdad? Si nosotros analizásemos cuánto llovió en noviembre, sí, cuánto llovió en diciembre, llovieron 100 milímetros. Ah, qué bueno. Sí, pero llovió 80 milímetros el 1 de diciembre y 20 milímetros el 31. Y eso no sirve, ¿verdad? Y en el medio tenemos 30 días a 45 grados, ¿verdad? Ahora, si uno dice, sí, llovieron 100 milímetros, pero tuvimos 3 lluvias de 30 y poquito, eso es diferente, ¿verdad? Es como un riego que va manteniendo en mejor forma la humedad del suelo y probablemente permite que hayan momentos donde la temperatura también sea un poquito más baja. Pero fundamentalmente es el tema de humedad en el suelo, ¿verdad? Y Hugo, ¿podemos decir que se estima 3.500.000 hectáreas? Yo creo que la intención de siembra va a ser similar, ¿verdad? A lo que veníamos en años anteriores. No vemos que vaya a haber mucha variación en ese sentido. Eso se ha ido estancado también, Hugo, en los últimos 6, 7 años, ¿no? Ronda alrededor de sí. El cambio que puede haber es marginal. Realmente es marginal, ¿verdad? El Chaco está aumentando a poquito también, lentamente, pero va aumentando. Y en la región oriental siempre hay áreas de reemplazo, ¿verdad? Se tienen que dar varias condiciones nomás. Tener un buen mercado de precios, que se tiene. Tener un costo de producción muy alto no es un incentivo ciertamente, ¿verdad? Y en esta campaña vamos a tener costos de producción muy elevados, ¿verdad? Ese es un punto importante de mencionar, que hablamos de, para un propietario, el punto de equilibrio va a estar en alrededor de los 2.000 kilos por hectárea, ¿verdad? Ah, mira. Entonces, es alto, ¿verdad? El riesgo que está asumiendo el productor es muy alto para una producción promedio en años normales de 2.8, 2.9 toneladas por hectárea, ¿verdad? Entonces, realmente el margen posible es bajo, y ni hablar si hablamos de un arrendatario, ¿verdad? Que necesariamente tendría que tener una producción significativamente más alta para que justifique algo así, ¿verdad? Porque si yo preguntar, el promedio estaría alrededor de 800 kilos la hectárea el arriendo, ¿verdad? Y probablemente hay regiones donde supera holgadamente los 1.000 kilos, tal vez sea un poquito más inclusive que los 800, ¿no? Interesante. ¿Y eso se tiene estimaciones, no? ¿De cuánto esa hectárea? No, difícil. No se tiene tabulada esa información. Sí, perdón, no, Dini. Bueno, ya que entramos en tema de costos, ¿habría un promedio de costo por hectárea de soja? Se tienen estimaciones, ¿verdad? Por eso hablaba yo en general, para un propietario hablamos de más o menos 2 toneladas por hectárea, asumiendo que más o menos él podría recibir $500 en el silo que le quede cerca, ¿verdad? Aproximadamente, ¿verdad? Obviamente eso depende de cómo continúe la cotización del mercado, que, bueno, es otra vez consecuencia de una serie de factores internacionales y demás, ¿verdad? Pero más o menos se estima en eso, ¿verdad? Okay. A su vez, eso va a depender qué tanta incidencia haya o no de plagas, cómo siga la cotización del combustible, si es que el diésel subió mucho, bajó un poquito. Entonces tendremos que ver cómo sigue esto ahora hasta las épocas de mayor uso, que son la de cosecha y transporte, ¿verdad? Pero los fertilizantes, las semillas y buena parte de los defensivos agrícolas ya son costos asumidos por el productor. Y en cuanto a la demanda más global, se estima que continúe, por lo tanto los precios se mantengan relativamente altos. Eso como ustedes lo ven, ¿no? Hay brotes de conflicto internacional, por ejemplo, China y Taiwán, que eso genera mucho nerviosismo en el mercado, pensando que puede haber algún tipo de incidente bélico en la región y que eso afecte eventualmente la economía china y el potencial de consumo de China, baja el precio. Hoy tenemos entrando en recta final a la zafra americana, que
venía con un pronóstico, después parecía que estaba un poquito peor, no, ahora parece que está un poquito mejor. Hay mucha volatilidad y un manejo que no siempre es del todo preciso. Y es el famoso mercado climático que se le dice, ¿verdad? Y ahí tenemos de vuelta volatilidad en los precios, ¿verdad? Puede resultar en que los precios terminen mejorando porque finalmente la cosecha no fue tan buena como se esperaba, o viceversa, ¿verdad? Que los precios terminen bajando porque los rendimientos había sido que fueron mejores de los esperados, ¿verdad? Entonces estamos ahora en una época de mucha volatilidad en cuanto a lo que es el final, digamos, de la zafra americana, ¿verdad? Y luego cómo avance la siembra en Sudamérica también, ¿verdad? Brasil tiene buenas estimaciones, ¿eh? Brasil va por un año récord. De nuevo, ¿verdad? Arriba largamente de los 130 millones de toneladas esperadas. Y bueno, hay que ver cómo avanzan las siembras, empezando ahora en la región norte, y luego de a poco va viniendo el avance de la siembra de norte hacia el sur, ¿verdad? Para que la audiencia tenga una mano, hablábamos de la productividad, Hugo. Nosotros estamos alrededor de 2.500 kilos la hectárea, ¿verdad? Un poquito más alta es la media en los buenos años, ¿verdad? En los buenos años está ahí alrededor de 2.800, 2.900 kilos como media nacional, ¿verdad? Y ahí estamos comparativamente con la región bien. Bueno, Argentina en años normales tiene rendimientos mayores. Brasil es bastante parecido. Y bueno, después Uruguay y Bolivia normalmente tienen rendimientos inferiores a los nuestros, ¿verdad? En materia, disculpa el término que use, Hugo, y corregime nomás sin ningún problema, porque justamente también estoy aprendiendo mucho de vos y imagino que la audiencia también. Esta compra adelantada que suelen hacer los importadores de los productos, digo, agrícolas, ¿está en un porcentaje manejable en comparación a los demás años o no? Bueno, ha habido de todo, ¿verdad? Tuvimos años donde el productor hace un cálculo de relación de canje, le llaman ellos, ¿verdad? ¿Con cuántos kilos él paga su producción? Y típicamente eso se usa mucho inclusive en la negociación de fertilizantes, ¿verdad? Que lo que se hace es un financiamiento contra kilos. La empresa X le vende fertilizante a un agricultor, se pacta una relación de canje y le dice, bueno, que yo te entrego 1 tonelada de fertilizante y contra esa tonelada de fertilizante me tenés que entregar X cantidad de kilos de soja. Entonces el productor realmente hace un razonamiento de kilos contra kilos. Y eso pesa mucho en su decisión de venta, ¿verdad? Pero hoy en día creo yo que está pesando más el temor de lo que pueda pasar con el clima ante esta incertidumbre climática de eventualmente una secuencia en el tiempo de la Niña, por lo menos hasta noviembre, y eso hace que hoy el apetito de riesgo de nuevos negocios esté bastante quieto, ¿verdad? Aunque hay heridas abiertas, ¿no? Claro, está todavía muy sensible, muy cercano el recuerdo todavía, y bueno, él eventualmente sí lo que va a hacer es con aquella empresa que le financie, él va a comprometer un volumen. Él le va a decir, ok, yo te comprometo esta cantidad de kilos, pero no va a haber negociación de precio. El precio realmente se va a ir fijando en la medida de que él vea que las condiciones de clima se dan y el cultivo se desarrolla bien y se van ganando etapas en lo que es el ciclo de cultivo, ¿verdad? En tiempos de no tan alta incertidumbre, por decirlo así, Hugo, el porcentaje de compra adelantado de canje, como mencionás, ¿de cuánto estamos hablando? Mira, te voy a contar anécdotas que han sucedido en el pasado, ¿verdad? Nosotros ahora estamos entrando en septiembre. Ha habido años donde la comercialización empezaba en noviembre o diciembre del año anterior. Empezaban a ver las primeras ofertas de venta de fertilizantes. El productor veía una buena relación de canje, como les decía recién, y él todavía estaba con su cultivo del año anterior y estaba negociando para el cultivo de la siguiente campaña, ¿verdad? Normalmente nosotros sabemos que contra la siembra y la germinación en buenas condiciones se llega al 25%, más o menos 30% de comercialización, ¿verdad? Pero de vuelta, eso no es una fórmula, ¿verdad? Depende de todos estos factores que estoy mencionando, ¿verdad? Y particularmente ahora con una memoria muy cercana todavía de un evento
catastrófico como fue lo de la última campaña, ¿verdad? Y así con contratos financieros, así, los famosos contratos futuros, eso todavía no es una herramienta tan disponible al productor, ¿verdad? Opciones no se usan prácticamente acá en Paraguay. El contrato futuro sí. El contrato futuro se usa ampliamente, ¿verdad? Por eso nosotros decimos, el productor en Paraguay tiene varios momentos donde él va negociando su producción. Un primer momento puede ser comprometer volumen. Él hace un contrato por 100 toneladas y compromete esas 100 toneladas con la empresa X. Luego, en un siguiente momento, él decide, bueno, quiero fijar precio. Y fijar precio puede tener a su vez dos etapas. Una donde él fija la base y otro momento donde él fija la cotización de Chicago. O eventualmente puede fijar ambos de una sola vez, ¿verdad? Entonces, realmente es un mercado en ese sentido muy maduro. No es como en otros rubros que hemos visto acá en el pasado, que era, bueno, este es el precio del día. Y no había posibilidades de negociación a futuro, ¿verdad? Hoy realmente el productor tiene mucha libertad de decir cuándo él va a negociar su producción y ya dependerá de su decisión y de su percepción si él vende a un precio alto, bajo. Nadie tiene la bola de cristal, ¿verdad? Entonces lo que nosotros siempre insistimos, el análisis tiene que ser que en el momento que tomaste la decisión de comercializar, en ese momento haya sido un buen negocio. Si después subió o bajó, ya es otra historia, ¿verdad? Nadie es adivino, ¿verdad? Y que ahí el incentivo es generalmente la cobertura en precio, ¿verdad? Justamente por esta volatilidad. Claro, él se garantiza el precio que él negoció. Y de vuelta, cuando hablo de un mercado maduro, independientemente de lo que pase con el mercado, ya sea sube o baje, esos contratos se honran. Si es que el mercado bajó, el productor va a tener muchísimo interés en honrar su contrato y uno podría decir, bueno, porque le compró, él puede comprar más barato. No, se respeta y se compra el precio pactado. Y viceversa, si el precio subió, uno diría, no, el productor va a querer vender en otro lado. No, el productor honra su compromiso, entrega y cumple con aquella empresa con quien él comercializó. Uy, te puedo, así como un paréntesis nomás, porque siempre me llamó la atención un tema, el seguro agrícola. En Paraguay hay un seguro agrícola, hay empresas que ofrecen ese tipo de instrumentos y ¿sirve realmente para esta situación de incertidumbre y demás? Hay seguros, no son de uso masivo, son en general, hay un tema de costo asociado, ¿verdad? Entonces el productor muchas veces, en años normales, él percibe que le sale caro. Claro. Cuando vienen los años dramáticos como fue este último, probablemente hubiese tenido un seguro, ¿verdad? Sí. Pero bueno, es así, ¿verdad? Lo impredecible, ¿verdad? Hay opciones y bueno, ya después hay ciertos casos puntuales donde, bueno, en algunos casos es un requisito para poder acceder a financiamiento, ya depende mucho de la salud financiera de cada caso, ¿verdad? Pero si miramos en el macro, no es un producto que uno diga si es de uso masivo. Y se hablaba, hubo 35.000 productores, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Con maquinaria agrícola. Mecanizada. Y por ahí tenemos modelos de negocio distintos. Ahora hay gente que alquila esos servicios, como mencionaba, hay gente que de repente tiene la tierra, lo arrienda. Tener el que hace el que tiene la tierra, tiene la maquinaria y tiene, digamos, toda la campaña completa bajo sus manos. Son distintos, ¿no? Modelos de... O sea, mi pregunta va, también se incorporan acá los pequeños productores que de repente o no tienen la maquinaria o no tienen, digamos, suficientes hectáreas para poder, digamos, mecanizarse, ¿no? Sí, realmente hay montones de diferentes casos, ¿verdad? Pero yendo al caso de los pequeños productores, hay productores que tienen parte de la maquinaria eventualmente, podrá tener un tractor, la sembradora, un pequeño pulverizador para garantizar siembra y tratamiento del cultivo, pero eventualmente no tiene la cosechadora y tiene que alquilar de algún vecino o se juntan varios vecinos y lo usan de esa manera, ¿verdad? Realmente acá el modelo de las cooperativas es muy importante porque facilita ese tipo de unir, digamos, las necesidades de uno por un lado y las posibilidades de atender esas necesidades por otro lado. Pero sí, son prácticas que se dan en el mercado y tenemos ya el caso de los
muy pequeños productores que inclusive hacen las labores con tracción animal, digamos, ¿verdad? Hay de ese tipo de productores. Hoy en día vemos también ejemplos de gente que usa, no sé, pulverizadores adaptados a motos o a motocarros, ¿verdad? O sea, realmente hoy vemos que hay un gran número, aproximadamente el 20% de la producción total nacional está en manos de productores de menos de 20 hectáreas. Entonces realmente hoy es el rubro de renta más importante para el pequeño productor, ¿verdad? Entonces, imagínense, más de 2,5 millones de toneladas en una zafra normal está en manos de ese tipo en ese modelo de producción de pequeños productores. Y vemos que cada vez se incorpora más gente, ¿verdad? En zonas que antiguamente uno podría haberlas considerado como zonas de conflicto, hoy son zonas ejemplos de producción. Por ejemplo, la región de Vaquería. El año pasado el lanzamiento de la campaña de soja se hizo en Vaquería, en la finca de unos pequeños productores. Y son regiones donde realmente se ven modelos exitosos de productores que con asistencia técnica, crédito en tiempo y forma, se han incorporado a este modelo y les va muy bien, ¿verdad? Inclusive diversificando, teniendo acceso a o desarrollando más producción lechera, haciendo parte de cuencas lecheras. Recientemente en esa misma región se inauguraron un sistema de refrigeración de lácteos, en fin. Realmente son ejemplos virtuosos de cómo esto, cuando hay voluntad y intención, digamos, de aprender a trabajar, se hace y es exitoso, ¿verdad? Y 99% podemos decir siembra directa de todo lo que se va a sembrar. Sí, sí. Realmente, para no decir 100, digamos 99, ¿verdad? Hugo, un gusto tenerte. Esperamos reencontrarnos dentro de un mes o dentro de unas semanas, Alfredo, ¿verdad? ¿Una semana ya? No, sí. en una semana. Ah, sí, claro. No, pero yo ya le invité a Hugo que sea todos los días porque él me defendió. Y vos que sos mi compañero de todos los días me mandás al frente. No, eso es inadmisible. Jamás. Pero nosotros sí tenemos la intención, por lo menos, de tener una vez al mes un bloque agrícola para ir viendo y monitoreando el desarrollo del mercado de uno de los motores de nuestra economía. Totalmente. Así que vamos a coordinar con Hugo. Hugo, muchísimas gracias por estar hoy. Gracias a ustedes de nuevo y bueno, realmente ahora en un mes más seguramente vamos a tener muchas noticias porque ya esperamos que haya avanzado la siembra y que tengamos ya una perspectiva a lo mejor más clara, más tangible de cómo va avanzando el cultivo. Un gusto realmente. Gracias, Hugo. Era el director ejecutivo de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas, Capeco, Hugo Pastore. Estuvimos hoy Cindy Romero, muchas gracias. Esperemos tenerte próximamente. Gracias, Prince. Gracias, Hugo. Alfredo Pereira, mañana nos reencontramos a las 13. 13 horas. Y no lo veo a Josema. Ahí está Josema. Compañeros, nos reencontramos mañana. Hasta luego. No te pierdas el próximo capítulo de Economía a 1000, de la mano de MF Economía e Inversiones y Radio 1000. Economía a 1000 fue presentado por Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa. Transmite Radio 1000 AM. Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos un día más en C9N. 5 años.